Para empezar, quiero agradecer al comité organizador por invitarme a estar con ustedes en esta oportunidad y hablarles acerca de lo que es la disfonía infantil. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen y dar unas cuantas pautas en cuanto a la evaluación de los niños con disfonía, y al finalizar vamos a poner algunos casos clínicos para discutir y hacer algo, si es que se puede, interactivo dependiente del tiempo que tengamos. Muy bien. Entonces, para empezar, podemos definir como disfonía el trastorno que altera una o varias cualidades de la voz, ¿no? La frecuencia, la intensidad o el timbre. Pero también puede ser definido como un disturbio de la fonación. Para la producción de la voz a nivel periférico se realizan tres procesos de activación, ¿no? Primero tenemos la exhalación del aire, que se da en la vía inferior, la fonación, que es propiamente a nivel de la laringe, ¿no? Que es la vibración de los pliegues vocales, y luego la resonancia y articulación de la palabra, que esto viene en el tracto vocal, ¿no? Entonces todo esto va a producir la voz, y cualquier alteración en cualquiera de estos procesos nos va a producir disfonía. O sea, no solamente alteraciones en la fonación van a alterar la voz. Entonces, nosotros para producir la voz iniciamos con una energía aerodinámica, tenemos que los pliegues vocales se juntan en la línea media, como todos sabemos, y vibran, y esta vibración transforma la energía aerodinámica en la energía sonora, y el sonido pasa por el tracto vocal supraglótico, los labios y la lengua, y ahí es cuando recién sale la voz, ¿no? En la charla, más que todo, nos vamos a centrar en alteraciones que se producen a nivel de lo que es la fonación y no el resto de procesos, ¿no? Para más o menos orientarnos. Bien, en la disfonía infantil, pues, son múltiples las causas que pueden producir alteración en la voz de un niño, ¿no? Y el espectro es muy amplio y variado, ¿no? ¿Por qué es importante hacer un diagnóstico precoz en los niños con disfonía? Sobre todo porque puede ser el primer signo de obstrucción de la vía aérea en un niño, y en algunas veces también nos pueden presentar alguna enfermedad sistémica. Y también es importante para evitar posibles daños estructurales a nivel de lo que es la vía aérea, y sobre todo en los pliegues vocales, daños psicológicos, de comunicación o socialización. El manejo de estos niños con alteración de la voz debe ser multidisciplinario. No solamente nos corresponde a nosotros los otorrinos, sino también entra a detallar el foniatra, el logopeda, el mismo pediatra, el psicólogo y otros profesionales que van a formar parte de manera importante en el manejo de estos patologías. Muy bien, podemos clasificarlos en alteraciones funcionales y orgánicas. Las orgánicas pueden ser adquiridas, que pueden ser agudas o crónicas, y las congénitas. La epidemiología en la disfonía infantil es muy variable, ¿no? A veces es difícil determinar realmente los valores epidemiológicos. Esto va a depender mucho, ¿no?, de los tipos de estudios en que se hayan realizado. Por ejemplo, se puede decir que se estima una incidencia del 6 a 23%, ¿no?, de disfonía en niños en edad preescolar, ¿no? Se dice que también de estos el 70% son causados por nódulos laringeos, ¿no? Entonces, como vemos, los valores estadísticos son bastante variables. En este estudio, ¿no?, que tuvieron 701 pacientes, la mayoría, 60%, fueron niños, y el pico máximo estuvo entre 8 y 10 años, siendo la mayor causa de las disfonías las lesiones adquiridas, y en segundo lugar las lesiones congénitas. Esta es otra tabla, ¿no?, de un grupo del hospital, las clínicas de Brasil, ¿no?, en que en el 2005 hicieron toda una evaluación, pues, de los niños con disfonía que acudieron, pues, al consultorio, y en esos casos ellos encontraron que papilomatosis respiratoria era la causa más frecuente y no la de nódulos laringeos, como se puede ver en otras literaturas. Sin embargo, de todas maneras se considera que el abuso vocal es lo más frecuente encontrado en estas patologías, ¿no? En niños menores de 2 años, la causa, pues, más frecuente es la iatrogénica, por problemas de cirugías laringeas, cervicales o cardiológicas. De 2 a 6 años, abuso vocal y lesiones congénitas.
y mayores de 7 años el abuso vocal y lesiones inflamatorias, ¿no? Entonces el abuso vocal nos va a producir sobre todo lo que son nódulos laringeos, pólipos hemorrágicos, pero los pólipos hemorrágicos son raros en niños pequeños, ¿no? Es más frecuente la aparición de los nódulos. Como vemos, es todo un listado de las posibles causas que podrían originar disfonía en el niño, ¿no? La principal son las lesiones de la mucosa cordal y aquí encontramos o podemos localizar los nódulos, como ya les mencioné, pólipos y las alteraciones estructurales mínimas, ¿no? Ahora, ¿cómo se presenta la disfonía en un niño? Muchas veces los padres pueden notar alteraciones a edades muy tempranas de edad, ¿no? Con el llanto ronco o una disfonía después de llorar, pero sin embargo, a veces los padres no son los que se dan cuenta de este problema, sino los profesores o el personal que está cuidando pues al niño, ¿no? O el mismo pediatra, son terceras personas. Algunos padres pueden describirlo como una voz grave, fuerte, voz medio especial, ¿no? En cuanto a la evaluación inicial que nosotros debemos hacer con otorrinos, es muy importante la parte de la anamnesis, ¿no? Tenemos que tener en cuenta primero, como en toda historia clínica, la edad de inicio y desde cuándo se percató la disfonía, ¿no? Porque eso también nos va a orientar entre las posibles causas de este problema, ¿no? Sobre todo si es en un niño menor de 1 año, lo que más podría estar asociado es a un estridor, a disnea, porque todavía no ha desarrollado el habla. Después, en la edad preescolar y en la edad de 5 a 8 años, todos estos grupos etarios nos va a orientar las posibles causas, como ya les mencioné, ¿no? Ver síntomas asociados, problemas de disfagia, síntomas alérgicos, ¿no? Dificultad respiratoria. ¿Cuál es el motivo de la consulta y quién lo deriva? ¿No? Eso también es importante que nosotros preguntemos y averigüemos con los padres de familia o con la persona que está trayendo el paciente. ¿Quién advirtió por primera vez el problema de la voz? Si hay sobre todo antecedentes familiares de disfonía, porque esto nos va a orientar a cosas congénitas, adquiridas, familiares, sobre todo lo que son alteraciones estructurales mínimas. Ver el contexto familiar, escolar y psicológico del niño es muy importante, ¿no? Hay veces que algunos niños pues son víctimas de bullying o burlas dentro del área escolar. Eso es importante porque la parte psicológica es algo que no podemos dejar de lado. En la parte escolar también ver qué actividad realiza el niño, qué actividad deportiva, sobre todo hablando pues de actividades tipo fútbol o al aire libre, ¿no? Cosas que en realidad la actividad va a desarrollar o va a exigir que el paciente haga un sobreesfuerzo de la voz, ¿no? Esos detalles tenemos que tenerlos muy claros. Y sobre todo también ver la expectativa de la familia y el paciente. ¿Por qué? Porque a veces los padres son los más preocupados y sin embargo al niño como que decir, no se percata que realmente tiene una voz alterada y para él no es un problema y son los padres los que lo consideran un problema, ¿no? También tenemos que hacer un examen físico general y dentro de lo que es el examen otorrinolaringológico no podemos descuidar el resto de áreas, no solamente irnos de frente a los pliegues vocales, sino también ver la parte nasal, la parte de oído, ¿no? Palpación del cuello para ver si hay algunas masas, ganglios, ¿no? De todos los exámenes o cosas que podamos hacer nosotros para ver un niño con disfonía, lo más importante, lo que más nos va a ayudar lógicamente, es la exploración laringea, ¿no? Entonces, hay múltiples exámenes que nosotros podemos hacer en niños que muchas veces son muy similares a la de los adultos, pero sin embargo, nosotros para realizarlos tenemos que tener en cuenta a qué paciente nos estamos enfrentando, qué edad tiene, qué tipo de instrumental tenemos nosotros para realizar la prueba, ¿no? Entonces, son detalles que tenemos que estar bien atentos para no producir tampoco ningún daño al paciente.
Entonces aquí vamos a tener pues ópticas flexibles, rígidas, como ustedes ya conocen bien. Esto es más que todo un repaso de lo que más o menos nosotros ya conocemos. Entonces, ¿qué método de exploración o instrumentos utilizar en estos casos? Miren, tenemos toda esta variedad de equipos para evaluar a un niño con disfonía. Esto va a depender, como ya les dije, de la edad del paciente. No es lo mismo evaluar a un niño menor de 1 año, o de 5 años, o 10 años, ¿no? La misma anatomía del paciente, si tiene alguna alteración congénita, ¿no? ¿Qué estamos sospechando? Sobre todo para poder orientar el examen, ¿no? El estado psicológico emocional, la colaboración del niño y los familiares, si el niño va a participar de manera activa o no, o va a interrumpir la prueba. Lo ideal es no forzar el examen de manera violenta si es que el niño no colabora, ¿no? Y como ya les mencioné, es muy importante, lógicamente, la disponibilidad de instrumental por parte de nosotros y la capacitación que nosotros podamos tener para manipular estos casos. Entonces, empezando por lo que es la nasofibroscopía, el instrumento básico debe ser más o menos de 1.8 a 5 milímetros máximo, ¿no? Para la evaluación pediátrica, ¿no? Lo ideal en recién nacidos es hacerlo con un nasofibroscopio de 2.5 milímetros. Más grueso es difícil que se pueda hacer una buena prueba sin producir alguna lesión en la vía nasal, ¿no? Bebés de más de 3 kilos ya se puede usar un equipo de 3.2 milímetros, ¿no? Independientemente de la edad. Ya si hablamos de lactantes y niños, ya tendríamos que emplear equipos de 3.5 milímetros para arriba, ¿no? Estos detalles son importantes que tengamos en cuenta para escoger el tipo de instrumental que nosotros vamos a utilizar, dependiendo del tipo de paciente que vamos a acostumbrar a manejar. ¿No? Esto es importante. Ya. Bueno, recordemos pues que la imagen que nos va a dar el nasofibroscopio como tal es una imagen compuesta, ¿no? Por toda la información que nos trae cada una de estas fibras ópticas, y muchas veces la resolución definitivamente no va a ser la ideal, sobre todo si yo quiero identificar o hacer un diagnóstico diferencial de lesiones pequeñas a nivel de la superficie del pliegue vocal. Sin embargo, pues esto nos va a poder dar un estudio dinámico del paciente y con mayor comodidad en un niño, ¿no? Aquí está, por ejemplo, las posiciones en que podemos poner al paciente, ¿no? Aquí un niño, un lactante, colocamos a la mamá y al bebé delante de ella con las piernas aquí cruzadas, sujetando la cabeza y los bracitos, y aquí estamos haciendo el estudio. En los niños más grandes ya colabora mucho mejor y ya puede ser de otra manera. La telelaringoscopía, ¿no? Es otra opción, ¿no? No es tan usada en niños pequeños. A partir de los 7, 8 años, quizás ya pueden colaborar un poco más para hacer este tipo de exámenes. Ustedes saben que con esta prueba nosotros vamos a tener una mejor calidad de imagen, ¿no? Por el tipo de sistema que utilizan estos equipos, ¿no? El videoendoscopio es una mezcla en realidad pues entre lo que podría ser la imagen proporcionada por una óptica y un nasofibroscopio, y utiliza un chip CCD en la punta, ¿no? Utilizando un procesador de imagen en vez de una cámara. Entonces, este digamos sería pues el equipo ideal como para que nosotros podamos hacer una prueba funcional y tener unas buenas imágenes. Sin embargo, el grosor de estos equipos no suelen ser, o sea, en promedio son como alrededor de 4 milímetros. Más delgados, menos de 3.5, tecnológicamente aún no están diseñados, ¿no? Esa es una limitante, ¿no? Aquí nada más simplemente es para ejemplificar una imagen obtenida por un videoendoscopio, ¿no? No se ve el pixeleado que normalmente se puede observar en un nasofibroscopio, es más que todo muy similar a un telescopio rígido. Y bueno, la estroboscopía, como ustedes saben, nos va a permitir ver lo que ocurre, la vibración, ¿no?, de los pliegues vocales durante la fonación en cámara lenta, y esto nos va a permitir visualizar alteraciones que quizás en una endoscopía simple no lo podamos ver, por la rapidez de la vibración, ¿no?,
Los pliegues vocales, ¿no? Hay alteraciones pequeñas, ¿no? Lógicamente en las cuerdas vocales de los niños, que a simple vista no los vamos a ver y vamos a tener que utilizar necesariamente este tipo de prueba para hacer el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, esto ocurre sobre todo cuando nosotros tenemos quistes intracordales congénitos y queremos hacerle el diagnóstico diferencial con nódulos laringeos. A ver, voy a adelantar un poquito más porque ya fuera del tiempo. Veamos aquí. Bien, la estroboscopía se puede acoplar tanto el nasofibroscopio como el telescopio laringio, ¿no? Con los dos tipos de examen se puede utilizar el equipo de estroboscopía. Y luego en los niños en que no hemos podido utilizar ninguna de estas pruebas anteriores, les queda pues la laringoscopía directa y la exploración en sala de operaciones, ya sea con ventilación asistida o con un tubo endotraqueal. ¿Ya? Aquí utilizamos, como ustedes saben, el microscopio o el telescopio rígido. Veamos un caso clínico, ¿no? Para poder aplicar más o menos todo lo que hemos estado conversando, que son ejemplos, ¿no? De disfonías infantiles. Aquí tenemos nódulos, un quiste intracordal, surco vocal, pólipos, surco y acá un microdiafragma laringio. Ese es una nasofibro en un niño de 4 años con una membrana laringea. Aquí esta prueba lógicamente se ha hecho. Lo ideal es hacerlo con el niño despierto, ¿no? Para ver la parte funcional, ¿no? Este examen se hizo con un nasofibroscopio de 3.2. Aquí este es otro niño también que presentaba una alteración de movimiento en los pliegues vocales. Quería hacerse la diferenciación de una laringomalacia, ¿no? Vemos una apertura y cierre de los pliegues vocales algo limitada, ¿no? Este es el caso de una niña con disfonía constante y progresiva de 4 años de evolución, ¿no? Ella tenía 10 años, con dificultad respiratoria progresiva, ¿no? La madre refiere que esa sintomatología se inició luego de una amigdalectomía. Entonces, miren, escuchamos la voz de la paciente. Oh, no se escucha. Y ahora. Y ahora. Entonces estamos escuchando la voz de la paciente, una voz un poco áspera, ¿no es cierto? Se está acoplando. Muy bien, entonces tenemos una voz áspera, progresiva, de 4 años de evolución, no hay dificultad respiratoria importante, pero sí una dificultad respiratoria progresiva, ¿no? Y la madre insiste que tiene relación con la cirugía que tuvo el paciente, ¿no? Entonces, aquí de todas maneras, pues tenemos que hacer pues una evaluación laringea, ¿no? Aquí esta es una nasofibroscopía en la paciente. Vemos los pliegues vocales engrosados, un poco edematosos, hay un edema, digamos edema en toda la parte laringea supraglótica, ¿no? Hay movimiento de los pliegues vocales, no hay alteración, ni parálisis, ni paresias, ¿no? No hay acúmulo de secreción. Y aquí es con un telescopio rígido, ¿no? Sin embargo, no logramos ver con claridad las características que hay en la superficie de ambos pliegues vocales. Simplemente, no sé, lo podemos describir como un edema localizado de ambos lados, ¿no? O si alguien tiene alguna idea que podría ser estas imágenes que estamos observando, no sé si alguien quiere participar.
Entonces, ante la duda, ¿no?, diagnóstica, nos queda plantear entrar a sala de operaciones y hacer una laringoscopía exploratoria con posibilidad quizás de realizar una biopsia o una cirugía complementaria. Entonces, llevamos al paciente a sala de operaciones y hicimos lo que les estaba comentando, ¿no? Esta es la cirugía. Aquí estamos utilizando un telescopio laringio y vemos que hay un compromiso de la superficie de ambos pliegues vocales, incluyendo la comisura anterior, de aspecto papilomatoso, ¿no? No es una característica típica de papiloma, no vemos los puntitos, ¿no? Claro, pero la superficie es rugosa, ¿no?, que nos llama la atención incluso al compromiso de la cara inferior, ¿no?, de ambos pliegues vocales. Aquí sí estamos ya con el microscopio y hemos procedido a hacer una exéresis de la parte cordal, ¿no? Como hay alteración de ambos pliegues vocales, incluyendo las caras inferiores y la comisura anterior, decidí, ¿no?, solamente hacer una cirugía parcial y posteriormente, ¿no?, hacer otras, entrar en un segundo tiempo para hacer algo complementario y no producir una estenosis a nivel de la comisura anterior. Bueno, generalmente en estos casos tan extensos es lo que suelo realizar, ¿no? Pues aquí estamos tratando de respetar los planos, ¿no? Vamos a hacer un poquito más. Todo esto lo hemos hecho con cirugía en frío porque no estábamos, no teníamos un diagnóstico claro, ¿no?, al inicio, antes de realizar el procedimiento. Al finalizar, hemos dejado solamente, como ya les mencioné, la comisura anterior. Aquí sí se observa mucho mejor las características del papiloma y una que otras lesiones por debajo. Bien, se mandó a anatomía patológica. Un mes después de esta intervención tenemos la voz de la paciente. A ver, el sonido. De todas maneras, mejoró un poco, ha mejorado grandemente la voz inicial, ¿no? Esta es la estroboscopía. Se respetaron los planos, no hubo estenosis, mire, a nivel de la comisura. Mara.
una cefalosporina y también puede ser una genta, me dice, pero como negativo. Cefalosporina y genta. Sí, es ceftrexona, probablemente. Ceftrexona, sí, da cefalosporina y genta. Ah, ¿cefalina tiene seguro? Sí. ¿Y aminoglucósido cuál tiene? ¿Ay? Ah, no, creo que no tiene. Porque me has dicho una genta, creo, ¿no? Gentamicina. Y gentamicina dice, ¿no? ¿Ya lo hospitalizaste? Ahorita le estoy dando la orden para que se hospitalice mañana. ¿Encontrar la cama? Mañana va a tener que venir a buscar, porque si no, va a tener que se hospitalizará el lunes. Creo que el domingo no se va a hospitalizar. El lunes 6